411 La azada no puede sacarlo. Capítulo 411 La azada no puede sacarlo. Haciendo frente a las súplicas de los científicos. Cálmate, no te apresures. El comandante de la flota los apaciguó y luego negoció con las principales civilizaciones de la galaxia Vía Láctea, llegando rápidamente a un acuerdo. El siguiente paso fue aprender el idioma. Así es, aprendiendo. Actualmente no existe un lenguaje espacial universal, los nombres de las distintas sustancias, tecnologías, teoremas y constants difieren. Aunque ya había habido comunicación previa, la base de datos de nombres técnicos no se había abierto. Esta es una regla no escrita en el contacto entre civilizaciones. Una conversación informal está bien. La tecnología se detiene ahí. Muchas civilizaciones complican los términos técnicos. Esto es una forma de protección, especialmente para las civilizaciones avanzadas que interactúan con civilizaciones menos desarrolladas. Por ejemplo, una fórmula química que podría cambiar el curso de una era si se arrojara a una civilización antigua. Sin análisis, 10.000 años, no lo entenderían, y mucho menos usarlo. Precisamente por eso, para convertir esos datos en algo comprensible, incluso si su tecnología es más potente que la de la Vía Láctea, sin recurrir al saqueo ni a las amenazas, lograrlo en poco tiempo es simplemente una quimera. Incluso es posible que en el futuro exista un lenguaje cósmico universal, utilizado colectivamente por todas las formas de vida para comunicarse, reemplazando sus lenguas nativas. Pero la base de datos de análisis de términos técnicos será absolutamente diferente para cada civilización, excepto para aquellas que se han rendido y yacen tumbadas. Se trata de una propiedad importante que toda civilización se esfuerza por proteger y que se entregue así sin más. Honestamente, las principales civilizaciones de la Vía Láctea quedaron desconsoladas. El valor de una base de datos de análisis equivale al valor de la vestimenta de una civilización. Ahora, todos y cada uno de ellos, frente a las civilizaciones vecinas, se encuentran en estado de desnudez, pero no hay nada que puedan hacer. ¿Quién les dijo que sus habilidades eran inferiores? Esperan que los científicos del otro bando sean más capaces y encuentren una salida. Ahora no hay otra opción. Según los términos del acuerdo, si hay algún descubrimiento, la otra parte compartirá la tecnología recién descubierta. ¿Y qué hay de la base de datos de análisis tecnológico de la otra parte? Ni lo sueñes, mejor vete a jugar al barro. Este tipo de cosas, su valor es demasiado grande. Sin la aprobación del más alto nivel de la otra civilización tras la discusión, si un comandante de flota se atreviera a filtrarlo, solo habría un resultado: ejecución inmediata, ahora mismo, en el acto. Ni siquiera sería necesario un tribunal militar. Se trata de uno de los actos de traición más graves. Una vez confirmada la noticia, no se le permitiría ni un segundo más de vida. Y por lo que sabía el comandante de la flota, en toda la historia de la civilización, el Consejo de Ancianos jamás había accedido a tal cosa. Incluso para sus civilizaciones subordinadas, establecerían una nueva base de datos de análisis para que la utilizara la otra parte. Incluso para los suyos, por rango categorizado, se establecieron diferentes niveles de permisos, cada nivel correspondiente a un nuevo sistema de escritura, con el objetivo de proteger las tecnologías fundamentales. Solo el personal de investigación de diferentes rangos podía aprenderlo. Como comandante de flota, su autoridad le permitiría, como mucho, ver el tercer nivel, tecnología de gama baja. Aún así, no tiene derecho a deshacerse de ello. Si se atreviera a trastear con ello, su núcleo neuronal sería destrozado por la policía militar mecánica al segundo siguiente. Con la base de datos de análisis, sincronización rápida. Después, los datos transformados en información de su civilización fueron presentados ante los científicos, y cada uno de ellos resplandeció de inmediato, resplandeció de verdad. Aquí prácticamente no existen formas de vida basadas en el carbono, no hay ojos, algunas son incluso solo una esfera brumosa de polvo cristalino. Pensar consume energía. Bajo un pensamiento de frecuencia excesiva e intensa, muchas formas de vida se encuentran en un estado luminoso, con innumerables campos de fuerza y energía fluyendo en su interior, analizando y digiriendo a alta velocidad. Entonces, se quedaron atónitos. Los datos de transformación del hidrógeno a 230 veces la velocidad de la luz eran un caos total. Después de investigar durante mucho tiempo, no científico, cómo se logra la fusión nuclear a temperatura ambiente con un solo elemento, también se puede confirmar que se trata de una influencia constante a gran escala, y en el rango actual, el nivel de energía es una cifra astronómica. Aunque toda la materia de la Vía Láctea se convirtiera en energía, podría no ser suficiente para abastecerla, y a un ritmo acelerado.
Este tesoro parecía de oro, desafiando directamente su sistema cognitivo científico, pero el pico estaba demasiado desafilado para desenterrarlo. 412 Mighty Arrows en la noche oscura. Capítulo 412 Mighty Arrows en la noche oscura. Ante ellos se extendía una montaña de oro, un tesoro. Pero la herramienta para cavar no era más que una azada de hierro fundido. Agitando los brazos, tosió varias veces y la herida se embotó inmediatamente. Así es, desembotado. También resultó herido en el brazo, ya que este tipo de investigación requería un gran número de experimentos y el coste era extremadamente elevado. Combinación constante 0,34 anormal, daño en el equipo del 8%. La prueba 222 falló, el daño al equipo es del 3%. El experimento 342 fracasó, el equipo sufrió daños en un 71%. Este era también el mayor problema con la investigación constante y novedosa. Ahora se trataba de una carrera urgente contra el tiempo con pérdidas aún mayores. Afortunadamente la flota contaba con una nave nodriza industrial. De lo contrario, realmente no podía permitírselo. Las civilizaciones del techo de la galaxia Vía Láctea estaban ayudando, recolectando recursos por todas partes para sintetizar nuevos materiales, apenas logrando pérdidas experimentales tan enormes. 3 meses después, zumbido, se erigió una enorme pantalla de cristal, de más de 1.000 millones de kilómetros de diámetro, ligeramente curvada, con su superficie interior orientada hacia el centro de la Vía Láctea. Equipo de detección de constantes de fluctuación espacial de alta energía. Del mismo modo que un detector de microondas típico puede detectar la radiación cósmica de fondo. Y esto, podía detectar perturbaciones constantes en el espacio. Al ver esto, las civilizaciones del techo de la Vía Láctea sintieron una envidia tremenda. Babeando, es demasiado bueno, como era de esperar de una existencia capaz de acelerar una nave espacial estelar hasta casi 100 veces la velocidad de la luz. Ellos, por supuesto, también poseían capacidades similares, pero el rango de detección, la precisión y la riqueza de valores eran muy inferiores. Para las civilizaciones avanzadas, la capacidad de observar el universo y todo lo que contiene era, sin duda, su mayor fortaleza. Era primordial, porque cuanto más detallada y profunda fuera la observación, más rápido se incorporaría a la tecnología de su civilización, llegando incluso a propiciar un desarrollo vertiginoso. Se complementaban entre sí. Por lo tanto, la profundidad y amplitud de la observación podrían servir como criterio para juzgar la fortaleza de una civilización, y la otra parte claramente había ido mucho más allá. Es demasiado avanzado. Incluso puede observar constantes de fluctuación de fondo de alta energía en el espacio cósmico a vela equidades hasta 300 veces superiores a la de la luz. Asombroso, la nuestra es como máximo 90 veces. Si no fuera por la verificación indirecta, probablemente ni siquiera podríamos determinar la velocidad de transformación del hidrógeno. Lo más importante es que la demora es sorprendentemente corta. La envidia era envidia, pero solo podían observar. El equipo se desplegaba y comenzó a funcionar. Pronto, las pantallas se inundaron de datos y los científicos de la galaxia vecina observaban con entusiasmo, solo para descubrir que todo el fondo era del mismo color, etiquetada con el mismo número 230 veces la velocidad de la luz, porque esto fue hace algún tiempo y hubo un retraso en la observación. Solo aquellas que superen 100 veces la velocidad de la luz estaban capacitados para ser capturados por ello. Podría mostrarlas con claridad, al igual que se observa la radiación cósmica de fondo de microondas. Los fenómenos celestes ordinarios, incluso la explosión de una supernova, no provocarían que reaccionara. Por lo tanto, desde su invención, el equipo nunca había mostrado actividad alguna. Este tipo de detector en su propia galaxia había permanecido inactivo durante cientos de miles de años, como si estuviera roto, una pantalla en blanco hasta ahora. Pero aquí, en cuanto se desplegó, la pantalla se llenó de perturbaciones espaciales de alta energía. Es tan hermoso. Mientras observaba, un dato apareció repentinamente en mi pantalla. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que exista una perturbación que supere el nivel de fondo de la transformación del hidrógeno? Bajo la influencia de una transformación de hidrógeno de 230 veces, las perturbaciones por debajo de este valor quedarían ocultas y serían indetectables, mientras que los mencionados anteriormente serían como un Mighty Arrow en la noche oscura, dejando una huella. ¿Una perturbación a 300 veces la velocidad de la luz? ¿Es eso normal? ¿Es una anomalía causada por la transformación del hidrógeno? Los científicos estaban extraordinariamente entusiasmados. Otro gran descubrimiento. Aunque duró poco tiempo, fue una grata sorpresa.
La montaña de oro surgió de la nada una vez más, un tramo más arriba, con una reserva aún mayor. Allende, Chusien comía espléndidamente todos los días. La segunda nave espacial estelar de prueba, capaz de alcanzar vela Aquidats 300 veces superiores a la de la luz, completó finalmente su vuelo de prueba hace 2 meses. El siguiente paso fue superar las 400 veces. ¿Y qué hay de popularizar las naves espaciales estelares que viajan a 300 veces la velocidad de la luz? Sin prisas, un paso a la vez. Lo más urgente ahora era modernizar el espacio, fortalecer la autoridad e investigar la próxima generación de energía. Utilizar una estrella como fuente de energía y seguir apilándola la haría demasiado grande. Una combinación simple, tosca, masiva y torpe no era la solución. La energía de los agujeros negros era una candidata para la próxima generación de energía, pero la investigación aún estaba en sus inicios. Necesitaba una autoridad superior para realizar un gran número de experimentos y proporcionar datos para la investigación y el desarrollo. También fue gracias a esto. De lo contrario, el consumo de recursos derivado tan solo de las diversas investigaciones y pruebas sería algo que sencillamente no podría permitirse. Incluso si se llegara a crear una civilización del techo de la galaxia de la Vía Láctea, se consideraría una quiebra total. 413 mejora. Actualización del capítulo 413. El tiempo pasó. Devorar. 60 naves espaciales incipientes, a una distancia media de 5 años luz entre estrellas en la Vía Láctea, podrían tener más de una docena de comidas al día. Viajaron entre diversas galaxias. Los sacrificarían y se los llevarían. De vez en cuando incluso podían disfrutar de caramelos duros, crujientes black holes, poprax pulsars y white dwarfs para limpiarse los dientes. Aunque la siguiente generación de energía se inclinaba hacia los agujeros negros. Sin embargo, no había necesidad de recogerlos ahora. Fabricar esto no fue difícil, simplemente se trató de una compresión extrema y de acumular masa. La tecnología de agujeros negros artificiales aún no existía, pero su autoridad ya era capaz de comprimir las estrellas hasta alcanzar densidades que superaban con creces las de las enanas blancas. En otras palabras, si continuaba, las estrellas de neutrones y los agujeros negros podrían crearse a partir de estrellas. Por lo tanto, Chusien no tenía intención de almacenar estas cosas. Se los comería a todos los que viera. Así, a lo largo de la ruta de escape de Chusien, el sistema estelar disminuyó continuamente. 100, 1000, 5000. En 2 años, a mediados de 2086, más de 10.000 sistemas estelares habían sido devorados, y los resultados fueron inmensos. Mejora. Un día después, el espacio dimensional alcanzó un radio de 400.000 kilómetros, que ni siquiera era tan grande como el radio del Sol. Sin embargo, ambos eran incomparables. Una era la comida, la otra era la que comía la comida. Después de adaptarse a su autoridad reforzada, dentro de un subespacio. Auge. El núcleo de helio de la estrella gigante que originalmente había llenado todo el subespacio, estalló repentinamente con una energía poderosa, brillando con una luz inmensa. Fusión. Media hora después, la luz se fue debilitando gradualmente, dejando solo una esfera de 10 kilómetros de diámetro. Todavía no es suficiente. Chusien negó levemente con la cabeza. Anteriormente el límite de compresión superaba con creces el de las enanas blancas, pero ahora ya era del nivel de las estrellas de neutrones. Sin embargo, aún se encontraba a cierta distancia del radio crítico de un agujero negro. Algunas personas podrían tener curiosidad. Dado que un agujero negro es una colección de masa, concentrar varias estrellas de neutrones juntas también podría crear uno. En efecto, así es, esa era una opción, pero llevaría demasiado tiempo, al igual que la energía crítica necesaria para una nave espacial estelar. Por debajo de ese valor, simplemente no funcionaría. Por encima de ese valor, ocurriría de forma natural. Actualmente el límite de su autoridad se aproximaba como máximo al radio de Schwarzschild. No podía comprimirlo directamente de un solo paso hasta ese punto. ¿Era esto un cuello de botella? No, actualmente no podía crear directamente agujeros negros de gran masa, pero eso no significaba que no pudiera utilizarlos. Fue muy sencillo. Si reciclara un agujero negro existente y luego le suministrara masa continuamente, podría crear agujeros negros de diferentes niveles de energía. Por supuesto, aún existían limitaciones. Por ejemplo, la resistencia del subespacio solo podía soportar agujeros negros de baja masa, lo que ya suponía una gran mejora. Hay que tener en cuenta que antes solo podía comerlos, nunca los había reciclado. Aunque los comía con gusto, era su autoridad la que tocaba los agujeros negros permitiéndole devorarlos. De lo contrario,
Si hubiera podido reciclar los caramelos duros antes, Chusien no habría tenido tanta prisa por mejorar su autoridad. Hace mucho tiempo, como en una reconstrucción constante, habría superado la tecnología de utilización de energía del agujero negro. Ahora también estaba bien. Mientras los acogiera en su espacio, podría alcanzar una perspectiva de observación divina. Proporcionar datos. De hecho, en términos de extensión espacial, su propio espacio había superado al universo normal hacía unos años. Lógicamente hablando, puesto que los agujeros negros podían existir en el universo normal, su propio espacio también debería haber podido hacerlo mucho antes. Sin embargo, Chusien descubrió que no era así. Podría decirse que la existencia de agujeros negros ya había alterado el orden del universo. Todas las reglas y constantes se encontraban en un estado caótico. Delante de él, el espacio exterior del universo era como un tripod desgarrado, y el agujero negro era una bola de hierro al rojo vivo. Por lo tanto, el hecho de que su propio espacio fuera más fuerte que el espacio del universo externo era simplemente una comparación con un retazo de tela, y solo ahora podía considerarse verdaderamente una evolución. Fundido en aleación, sin miedo a la temperatura de la bola de hierro. 414 reglas de dimensión. Capítulo 414 reglas dimensionales. 2 semanas después, en algún lugar del cielo estrellado, un agujero negro de baja masa estaba entrelazado con una estrella, y una banda de luz conectaba ambos. Esta era una imagen simulada obtenida con instrumentos especiales. A simple vista no se podía apreciar la acreción de masa. Fue mala suerte. El periódico de Star se topó con ello. Convertirse en su sustento. Este proceso se había estado desarrollando durante decenas de miles de años. Aunque la gravedad del agujero negro era fuerte, a menos que impactara directamente el núcleo estelar. De lo contrario, su velocidad de saqueo de la estrella no era rápida, sino bastante lenta. Ni siquiera los fotones podían escapar dentro de su horizonte de sucesos. Pero fuera del horizonte de sucesos, se trataba simplemente de una atracción gravitatoria más fuerte. Si no hubiera habido intervención externa, por ejemplo, si se salvara gracias a la gravedad de una gran estrella con la que rozara, esta estrella acabaría formando parte de la masa del agujero negro. Y hoy, llegó un depredador más avanzado. Los agujeros negros son, en realidad, muy comunes en el universo, grandes y pequeños, en todas partes. Pero encontrar uno adecuado para el reciclaje espacial aún llevó 2 semanas. Zumbido. Una teletransportación acercó la nave espacial estelar al agujero negro. Llegada. Reciclar. Como un guepardo capturando a una hiena solitaria en medio de una comida. Dentro del subespacio, el agujero negro de baja masa permanecía silencioso, invisible a simple vista. Pero bajo la percepción de Chusien, quedó completamente al descubierto. Sus fluctuaciones, sus reglas, sus constantes, su masa, los cambios en su estado a cada segundo no guardaban secretos. Él levantó el velo de este misterioso cuerpo celeste del universo. No creo que la civilización terrestre supiera de este cuerpo celeste desde muy temprano. Varias teorías, diversas hipótesis, varios modelos, como si lo entendieran perfectamente, pero en realidad solo era la punta de la iceberg. Por no hablar de cosas descabelladas, incluso la exploración de su vecina, la Luna, era limitada en aquel entonces. Decir que entendían los agujeros negros era simplemente una broma. Incluso las civilizaciones que habitaban la parte superior de la Vía Láctea tenían limitaciones similares en su exploración de los agujeros negros, sin llegar a comprender ni siquiera una 10ª parte de su naturaleza. Y ahora, frente a Chusien, esa comprensión se disparó directamente al 50%. El 50% restante correspondía a agujeros negros supermasivos. Tras la próxima actualización de su sistema de control, tal vez podría comprenderlos por completo. Por supuesto, también es posible seguir anidándose. Al igual que en el mundo microscópico, se trata de ascender en la escala científica. Es imposible basarse en inferencias simples para determinar dónde está el límite o el final. Eso es una arrogancia ciega. Inaceptable. Siguiente. Los científicos de toda la estrella estaban indignados. Dios mío, todos los datos del agujero negro de baja masa se mostraron ante sus ojos. ¿Cuántos científicos estaban tan emocionados que temblaban? ¡Tan hermoso! ¡Qué maravilloso! ¿Esto es un agujero negro? Un mundo con orden en medio del caos. Lógicamente hablando, el caos y el orden son opuestos, pero eso es cuestión de perspectiva. En un universo normal, las reglas de los agujeros negros son caóticas. Sin embargo, a nivel de agujero negro, se aplica un conjunto de reglas ordenadas. De lo contrario, si fuera caótico, los agujeros negros serían diversos,
no existirían en grandes cantidades y poseerían las mismas características físicas. Este es un nuevo tipo de orden. Un universo normal no debería permitir la existencia de agujeros negros. Una vez que aparecen, la lógica subyacente de su existencia se destruirá. Cuando se destruye la lógica de la existencia debería tender hacia la nada. Pero no es así. Entonces, bajo las leyes constantes conocidas del universo existe otro conjunto de fuerzas sustentadoras en acción, más poderosas, más fundamentales. Tras revisar estos datos, los científicos llegaron a una conclusión asombrosa. Respecto a esto, por supuesto, Chu Xian ya lo había pensado hacía mucho tiempo. Un trozo de tela desgarrada, al encontrarse con una bola de hierro al rojo vivo, solo conseguiría quemarse sin cesar. La manifestación externa es que no debería existir en un universo normal. Pero claramente, esta bola de hierro no se desintegró. De ahí surgió la siguiente conclusión: estaba sostenida por una placa resistente al calor. Permitirle coexistir con la tela desgarrada. Este fue también uno de los descubrimientos de las últimas semanas. La mejora de la autoridad, la profundidad de la percepción, fue como pasar de un protón a un quark. Este universo sí que tiene un sistema de reglas más fundamental que lo mantiene en funcionamiento. Suena un poco como si estuviera imponiendo su propia autoridad. ¿Sistema dada no es esto similar a nuestra autoridad?, preguntó Chu Xian. Es solo una regla dimensional ordinaria, ¿cómo podría compararse con el límite superior de autoridad? Entonces, ¿por qué ha tardado tanto tiempo, después de tantas mejoras, la autoridad en darse cuenta de ello? Una autoridad dimensional con un radio ni siquiera tan grande como el de una estrella, ¿qué opinas? Una pregunta retórica. Chu Xian guardó silencio. Era casi como si lo señalara y le dijera: tu autoridad aún no ha madurado, apenas está empezando la escuela primaria, y le estás pidiendo que resuelva problemas de nivel universitario. Y todavía tienes el descaro de preguntar por qué no puede resolverlos. De acuerdo, es mejor alimentar y cultivar la autoridad adecuadamente. 415 Sonrisas sin escrúpulos. Capítulo 415 Sonrisas sin escrúpulos. Datos sobre agujeros negros. Abre un mundo nuevo. Respecto a esto, los científicos no se sorprendieron en absoluto, sino que se alegraron. Después de todo, a este mundo nunca le han faltado ideas ingeniosas. Muchas veces, para el avance de la ciencia, aunque no se hayan visto, ya existen diversas conjeturas. A ondas gravitacionales, materia oscura, energía oscura, para diversos cuerpos celestes exóticos a escala macroscópica y diversas partículas a escala microscópica, las teorías se establecieron mucho antes de sus descubrimientos. Debido a las limitaciones de la tecnología de detección, muchas conjeturas solo pudieron ser demostradas por counterous posteriores, mucho después de que los científicos que las propusieron hubieran fallecido. Por lo tanto, un sistema de arquitectura de reglas más fundamental ahora se está descubriendo, no solo proponiendo. Los científicos se mostraron encantados, no sorprendidos. No, en rigor, hubo cierta conmoción, una conmoción ante el poder de la organización del cúmulo estelar. Su tecnología de detección simplemente desafiaba a los cielos. Su método de desarrollo tecnológico fue directamente inverso. Otros primero establecen la teoría y luego descubren. Primero se realiza un descubrimiento de cúmulos estelares, luego se establece una teoría. Es casi como resolver un problema con la respuesta ya hecha, e incluso la respuesta contiene los principios, solo se necesita un bolígrafo y un poco de ingenio para deducir los pasos a la inversa. Siempre y cuando uno no sea un vago con el tiempo suficiente, cualquiera con manos puede obtener una puntuación alta. Increíble, es completamente anticientífico, sin embargo, hizo que los científicos adoraran este método. También experimentaron la alegría de hacer trampa. No podían parar. Un mes después, un grupo de billones de investigadores estableció un modelo completo de un agujero negro de baja masa, que posteriormente fue puesto en práctica. En los modelos iniciales de muchas civilizaciones, el centro de un agujero negro debería ser una singularidad, de volumen infinitamente pequeño, de densidad infinitamente grande en gravedad. El espacio-tiempo se distorsiona infinitamente y las leyes físicas dejan de existir. De hecho, eso es correcto. Basándonos en las leyes físicas fundamentales del universo, el centro de un agujero negro ha colapsado, en efecto, en una singularidad geométrica. Sin embargo, en términos de reglas dimensionales, es diferente. Su manifestación es: el espacio-tiempo central se distorsiona, rompiendo el concepto normal de tamaño del universo y expandiéndose en una gigantesca burbuja espaciotemporal. Así es, desde la perspectiva del universo normal, es pequeño, pero desde otro ángulo, es grande y según las reglas dimensionales,
forma su propio espacio pequeño. Para usar una analogía más gráfica, es algo así como un anillo de almacenamiento. Un enorme volumen se encuentra dentro de un objeto diminuto. Dentro de la singularidad, la materia no existe como partículas fundamentales, sino como una forma de energía espaciotemporal mixta. Esto le complació bastante a Chusien. Al existir como energía, no había necesidad de un proceso de conversión adicional. El único problema, lo que quedaba era la extracción. La extracción segura, eficiente y estable no era fácil. Dentro del subespacio, Chusien podía moldear y estirar las cosas a su antojo. Pero crear equipos que pudieran controlarlo era un concepto completamente diferente. Era casi equivalente a simular el poder de la autoridad. Una palabra, difícil. Anteriormente era posible construir una nave espacial estelar porque se basaba en la gran cantidad de tecnología fundamental de toda la Alianza por la Libertad. Equipo, tecnología, materiales, sin su sistema completo. Honestamente, aunque Chusien tuviera los datos, si la civilización terrestre quisiera construir una nave espacial estelar capaz de alcanzar cientos de veces la velocidad de la luz, ni siquiera deberían pensarlo sin antes esperar 1000 años. Incluso es normal que cierta tecnología te detenga durante 10.000 años, dejándote sin palabras. La aplicación de las constants cósmicas se basó en la Alianza por la Libertad. La aplicación de constants dimensionals los convirtió repentinamente en pioneros. Convertir la teoría en tecnología les costaría cientos o miles de años. No es nada sorprendente, incluso si todo transcurriera sin problemas, serían al menos 300 años. Próximo. Sin más lana que esquilar, ¿solo podían esquilar la suya propia? Todavía quedaban muy pocos científicos. Chusien se tocó el pelo. No dentro de un rango factible, era mejor sacrificar el cabello de otras personas. Miró hacia el cielo estrellado, en la dirección en la que huían las principales civilizaciones. Reveló una sonrisa traviesa, teñida de buena voluntad. 416 alejándose de la Vía Láctea. Capítulo 416 a la deriva fuera de la Vía Láctea. Mientras tanto, al otro lado, en los confines de la Vía Láctea, los científicos de todas partes, ajenos a la buena voluntad de tierras lejanas, se estaban volviendo locos de trabajo. El núcleo neuronal del comandante de la flota de la galaxia vecina estaba funcionando a una frecuencia excesiva, recibiendo información, asignación de recursos, con resultados escasos. El experimento número 1238 de simulación de transformación de hidrógeno fracasó, y el equipo sufrió daños en un 21%. La prueba de teoría constante n, grados 2265 colapsó, se perdió el 99% del equipo y 3 científicos fallecieron. Algunos experimentos provocaron la pérdida no solo de recursos, sino también de científicos. Este no era su territorio, pero en primera línea. La transformación del hidrógeno como un presagio de muerte irrumpió, obligando a realizar muchos experimentos de forma apresurada y sin absoluta seguridad. Si tales operaciones se llevaran a cabo dentro de su propia galaxia, la persona a cargo sería encarcelada. Ahora no quedaba más remedio que intentar minimizar la pérdida de científicos. Ya alcanza 360 veces la velocidad de la luz. ¿Cómo se consigue impulsarlo? El modelo de autotransformación de hidrógeno es completamente irregular. Simplemente no se puede establecer. No científico. El comandante de la flota tenía muchas ganas de tirar la toalla, pero entonces miró a la policía militar mecánica que tenía a su izquierda, y luego a la policía militar mecánica que tenía a su derecha. Todo por la gran causa de la exploración cósmica, palabras sinceras. El enorme consumo experimental significó que las civilizaciones del lado de la Vía Láctea no podían detenerse, pero tuvieron que apretar los dientes y continuar. No querían morir, así que tuvieron que trabajar. Su vecino de al lado era la única esperanza en ese momento, ya que la mayoría de las civilizaciones habían detenido su progreso para ayudarle a reunir recursos. Un pequeño número de civilizaciones continuó huyendo hacia el exterior. Después de todo, la transformación del hidrógeno se dirigió a las estrellas. Para algunas formas de vida, no se vio afectado como las civilizaciones de energía oscura, cuya fuente de energía primaria, aunque convertida a partir de estrellas. Pero eso no significaba que no existieran otros sistemas energéticos, sobre todo la energía oscura, con la que ya estaban muy familiarizados. Sin una estrella, una nave espacial, incluso si el tiempo necesario para viajar a la siguiente galaxia era muy largo, era simplemente mucho tiempo. Al ser prácticamente inmortales, no les faltaba este recurso. Si no le temían a la transformación del hidrógeno, ¿por qué seguían corriendo?
Por supuesto, desconocían la causa de la transformación del hidrógeno, por lo que eran cautelosos, pero su sentido interno de urgencia era mucho menor que el de otras civilizaciones. Y entonces, este tipo de civilización se preparó tranquilamente para pasar 100.000 años a la deriva hacia la galaxia vecina, tratándolo como unas vacaciones. Un viaje tranquilo con comida y bebida. De repente surgió una sensación de superioridad, como una nube libre que flota desde la Vía Láctea. Aún quieren que nos quedemos y trabajemos para nuestro vecino. Sigue soñando. Nadie puede darnos órdenes, somos así de duros. Para este tipo de civilización. Honestamente, otras civilizaciones sentían envidia, la carne y la sangre eran demasiado débiles, ni siquiera la ascensión mecánica era segura, e incluso resultaba bastante inútil. A base de carbono, basado en silicio, metal. Todas las civilizaciones materiales tenían planes de investigación para transformarse en formas de vida energéticas, porque su adaptabilidad era demasiado fuerte. Las formas de vida energéticas ligeramente más fuertes en la Vía Láctea eran como estar en un granero inmortal, supersónico, surcando el vacío capaz de absorber la energía estelar como alimento. Entre ellas, la línea de investigación más popular era la de transformarse en una forma de vida de energía oscura. Igual que entre galaxias. Para otras civilizaciones era un desierto, no había estrellas en el camino, lo que significaba que no había provisiones, lo que hacía casi imposible cruzarlo. Sin embargo, para una forma de vida de energía oscura, no había motivo de pánico, ya que la distribución de la energía oscura en el universo era bastante uniforme. Al igual que la materia oscura, no interactúa con la materia ordinaria. Por lo tanto, las densas estrellas y los cúmulos gravitacionales de la Vía Láctea no tuvieron ningún efecto atractivo sobre la energía oscura y la materia oscura. Podría decirse, para una forma de vida de energía oscura, cruzar galaxias podría simplemente dejarse llevar, tumbada. La velocidad era un poco lenta, pero no morirían de hambre en el camino. La idea era buena, pero desafortunadamente aún no se había investigado, lo cual era muy frustrante. 417 Actualización de la transformación del hidrógeno, ataque descendente. Capítulo 417 Mejora de la transformación del hidrógeno, ataque descendente. Observaba con envidia cómo los demás se alejaban a la deriva. Se volcó en trabajar para una civilización vecina. Sin embargo, antes de que llegaran las buenas noticias, las malas llegaron una tras otra. 3 días después, el detector de transformación de hidrógeno N, o 12533 está fuera de servicio. El detector de transformación de hidrógeno N, o 23077 está fuera de servicio. El detector de transformación de hidrógeno N, grados 98723 presenta una anomalía, error 787 módulo de energía de radiación dañado. Al observar los informes de errores, las diversas civilizaciones de primer nivel quedaron atónitas. Cabe señalar que la transformación de hidrógeno solo afecta al elemento hidrógeno. Provoca fusión nuclear a temperatura ambiente. Por lo tanto, siempre que no esté compuesto de hidrógeno o que no haya hidrógeno cerca, no hay de qué preocuparse. Esta es también la base para que el detector de transformación de hidrógeno funcione de forma estable y transmita información. Antes estaba bien, ningún problema en absoluto. Ahora está fuera de línea. Claramente debió haber sido atacado, y definitivamente no fue la transformación de hidrógeno. Según el momento y la ubicación de las desconexiones, los ataques son muy similares a la transformación del hidrógeno, propagándose en un patrón circular. La velocidad ha superado las 100 veces la velocidad de la luz. Los detectores de transformación de hidrógeno con números de serie más pequeños son todos modelos antiguos y están completamente dañados. La mayoría de los detectores de transformación de hidrógeno con números de serie más altos están reportando fallas, y solo el módulo de energía se ve afectado. Básicamente se ha determinado que se trata de un ataque de orden descendente a ultra alta velocidad dirigido a materia de orden superior, provocando su fisión incluso a bajas concentraciones. Según el informe de análisis básico, las diversas civilizaciones estaban, en conjunto, paralizadas. Ataque en orden descendente. Un nuevo método. La transformación anterior del hidrógeno consistía en la fusión nuclear del elemento hidrógeno a temperatura ambiente, un ataque a la materia en orden ascendente. Ahora, ha aparecido un orden descendente. Acelera lo que normalmente sería una fisión nuclear suave y lenta. Este método de ataque constante tiene un control extremadamente fuerte y preciso. Lógicamente hablando, los ataques en orden descendente y la transformación del hidrógeno son opuestos, por lo que no deberían poder coexistir. Porque si existiera el orden descendente, el helio producido por la fusión nuclear del hidrógeno debería fisionarse de nuevo en hidrógeno.
Sin embargo, no es cierto, no interfieren entre sí, son completamente independientes. Si la dificultad técnica de la anterior transformación del hidrógeno era de 100, entonces el ataque de doble orden que coexiste ahora es de 1000. Es simplemente increíble. Las diversas civilizaciones no tienen ninguna base teórica que respalde un ataque de doble orden que no interfiera con el resto. Ni siquiera las teorías fantásticas funcionan así. Ahora está sucediendo ante sus propios ojos, provocando un gran revuelo entre innumerables científicos. El golpe es demasiado brutal. En la nave nodriza de la flota Galaxy vecina. ¿Qué? Esto no es científico. La transformación de hidrógeno en orden ascendente ya es aterradora, y ahora existe la fisión en orden descendente y coexisten. El universo es misterioso, sí, pero por favor, respeten las leyes básicas. Debido a su funcionamiento a ultra alta velocidad, el núcleo neural del capitán emitió una energía que lo transformó en una gran bombilla. Una intensidad capaz de cegar de un vistazo a cualquier forma de vida basada en el carbono. Inmediatamente después, percibió la agitación de los científicos de la flota y se quedó sin palabras. ¿Acaso no pueden mostrar algo de respeto por la crisis actual? Este no es un método simple de ataque por fisión en orden descendente. En cambio, significa que la crisis de la transformación del hidrógeno se ha multiplicado por 100. Antes, solo existía un método de ataque. Si era un poco rápido, simplemente era un poco rápido. En el peor de los casos, podían regresar a la deriva entre galaxias. Ahora es diferente. Si existe un segundo tipo, podría haber un tercero, o incluso un centésimo. Son conceptos completamente diferentes, realmente podrían ser devorados, ¿sabes? Por otro lado, Chusien, que acababa de devorar otra estrella, también recibió la noticia y miró hacia el centro de la galaxia Vía Láctea. Interesante. Él pensaba que la transformación del hidrógeno se mantendría igual, pero inesperadamente se produjo tal cambio. 418 Acelerar. Capítulo 418 Acelerar. Nuestro detector no era tan potente, en cambio, estaba interceptando las comunicaciones del canal de datos del detector de Freedom Alliance. Por lo tanto, Chusien también podía ver lo que la otra parte recibía. ¿Cifrado? Sí, pero no era potente porque se trataba de una comunicación de área amplia, y todas las principales civilizaciones de primer nivel tenían equipos similares, más o menos idénticos. Las civilizaciones del mismo nivel no necesitaban estos datos. Las civilizaciones de nivel inferior no lo entenderían aunque lo comprendieran. El bloqueo del término técnico biblioteca de análisis sintáctico, bibliotecas de análisis sintáctico, por parte de las civilizaciones avanzadas contra las civilizaciones de nivel inferior no era falso, la barrera era como un abismo. Sin la biblioteca de análisis sintáctico correspondiente, lo único que verían sería un revoltijo de código ininteligible. Incluso para civilizaciones más poderosas que la Alianza de la Libertad, sin la biblioteca de análisis, seguirían desconcertados. Un minuto después, en la zona de transformación de hidrógeno, Chusien llegó en una nave espacial estelar y mientras huía fuera de la galaxia Vía Láctea, también ampliaba su visión hacia el interior. Respecto a lo que estaba sucediendo en el centro galáctico, siempre había sido muy curioso y no podía fingir que no lo veía. Por lo tanto, había una nave espacial estelar dedicada que viajaba en dirección opuesta. El bloqueo de la transformación de hidrógeno a la velocidad de la luz estaba limitado a menos de 100 veces la velocidad de la luz. Una vez que las lentas naves espaciales de la Alianza por la Libertad fueron alcanzadas, aún podían huir, pero ya no podían romper la velocidad de la luz. Más de 100 veces. Reconstrucción constante. Un sistema autónomo. Inafectado. Por supuesto, esto era solo para mirar hacia atrás con una nave espacial estelar. El portal estelar en su mano seguía completamente dedicado a abrir una ruta de escape. Sigue tan brillante. Al mirar a su alrededor, la luz era deslumbrante, y los ojos de Chusien no podían ver nada. La transformación de hidrógeno de todas las estrellas mantuvo esta zona en un estado de ráfaga de fotones. Las formas de vida basadas en el carbono eran completamente ciegas aquí. Se asarían en minutos. En cuanto a por qué las ráfagas habían durado tanto y la intensidad de la radiación seguía siendo tan alta. Por supuesto, se acumuló. Cientos de miles de millones de estrellas en el centro galáctico se autodestruyeron colectivamente, irradiando cada una energía hacia afuera. Después de que las estrellas locales se autodestruyeron, aún tuvieron que soportar el impacto de fotones, impactos de innumerables estrellas distantes. Basándose en cálculos de tiempo normales, los niveles de radiación solo disminuirían decenas de miles de años después. Por supuesto, para Chusien, esto fue solo una pequeña exposición al Sol completamente inofensiva. Descenso espacial. Recuperen la nave espacial. Soltó otro.
Aunque Chusien realmente quería ir a la zona de ataque descendente para ver, por ahora no podía, estaba un poco lejos. Todavía no había afectado a esta zona, así que primero solo podía acelerar su propia nave espacial. La nave espacial que viajaba a 300 veces la velocidad de la luz fue reemplazada por una que viajaba a 400 veces la velocidad de la luz. La nave espacial comenzó silenciosamente a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Después, al regresar al espacio dimensional, continuó colaborando en la investigación y el desarrollo de naves espaciales capaces de viajar a 500 veces la velocidad de la luz. Al llegar a este punto, la velocidad se desplomó. Al igual que ocurre con la energía de los agujeros negros, una vez alcanzada cierta etapa, las deficiencias de la tecnología básica quedaron completamente al descubierto. Impotencia. Sin palabras. No hay solución. Asfixiados por innumerables tecnologías de que servía que el límite teórico de la tecnología de reconstrucción constante superara las 1000 veces la velocidad de la luz. Había una teoría. Había datos. Pero la capacidad industrial era lo que era, requiriendo innumerables científicos, tiempo y suerte para amontonar una gran montaña. Solo unos días después, en el borde de la galaxia Vía Láctea, era otro día en el que quería tirar la toalla, y el comandante de la flota fue corregido una vez más en su razonamiento erróneo por la policía militar mecánica que estaba a su lado. Bip, sonó una alarma, el detector de fluctuaciones espaciales de alta energía recibió un mensaje a ultra alta velocidad, que destacaba notablemente contra la perturbación de fondo galáctica, equivalente a 360 veces la velocidad de la luz de la transformación del hidrógeno. ¿Qué? 400 veces la velocidad de la luz. ¿Y se mantiene? La última vez apareció rápidamente y desapareció rápidamente. Esta vez, sin embargo, quedó claro que su velocidad se mantenía continuamente en dirección al centro galáctico, y que no se trataba de una anomalía o un error del equipo. Era real. Por un instante no supo qué decir. Aquello que volaba a 400 veces la velocidad de la luz le producía una envidia tremenda, pero solo podía observar. 419 Conectar. Capítulo 419 Contacto. Poco después se formó un grupo de investigación. El anterior atisbo fugaz probablemente fue un fenómeno derivado de la transformación del hidrógeno, con muy pocos datos para tener valor en la investigación. Sin embargo, esta vez, ya se pudo confirmar que no se trataba de un fenómeno derivado, ni de un fallo del equipo, sino realmente de un objeto volador. 400 veces la velocidad de la luz, incluso más rápido que la transformación del hidrógeno, fue increíble. Excitación, choque, y un deseo imperioso de comprenderlo. Se produjo una acalorada discusión. En primer lugar, se puede confirmar que definitivamente no proviene de la Vía Láctea, ya que su dirección apunta al centro galáctico, por lo que lo más probable es que provenga de una galaxia exterior. Quizás sea una existencia más poderosa que nosotros. Esta alteración espacial es verdaderamente hermosa. La otra parte ha superado la tecnología de barrera de la luz 100 veces superior, llegando incluso a alcanzar 400 veces la velocidad de la luz. Se recomienda contactar con ellos de forma proactiva. Veamos si podemos comunicarnos. Si logramos encontrar el método para superar la barrera de la luz 100 veces superior, entonces esta vez habremos obtenido una enorme ganancia. La discusión llegó a este punto. Fervar colectivo. No fue fácil. Llevaban demasiado tiempo estancados en la tecnología de la barrera de luz 100 veces superior, casi hasta el punto de la obsesión. La barrera tecnológica era un muro interminable. Innumerables personas portaban azadas, deseosas de cavar a través de ella. Sin embargo, con todas sus fuerzas solo pudieron raspar una capa de polvo, y ahora, al encontrar finalmente vida al otro lado de la barrera, estaban sumamente emocionados. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Te preocupa que la otra parte pueda aniquilarlos sin más? Sí. Pero fue solo un pensamiento fugaz, rápidamente descartado. El riesgo y la recompensa coexisten, y querer ganar sin correr ningún riesgo es una quimera. El capitán tomó una decisión rápidamente y dio la orden. Utilice el equipo Signal Source 6 y active el sistema básico de comunicación autodecodificable 018. Sí, ante esta orden, 9 superdispositivos del tamaño de un planeta giraron hacia el objetivo, moviéndose a 400 veces la velocidad de la luz. Auge. 9 pilares de luz, de 300 kilómetros de diámetro, surgieron del interior de la estrella donde se encontraban. Golpear el equipo del tamaño de un planeta. Activando. Lanzamiento. Lanzamiento completado. Durante un minuto completo, los sistemas de comunicación de todas las civilizaciones circundantes de la Vía Láctea experimentaron anomalías, para luego recuperarse rápidamente. No fue un ataque, solo un impacto colateral.
No se dio ninguna explicación detallada al respecto, solo que estaban probando tecnología, y el lado de la Vía Láctea no sospechó nada. La disparidad era demasiado grande. Simplemente no podías entender lo que estaban haciendo, y solo podías continuar humildemente recolectando recursos. Información que transportaba energía poderosa atravesando innumerables galaxias a una velocidad 100.000 veces superior a la de la luz, observando la superficie de difusión en el equipo. El capitán sintió una hulida de orgullo. El viaje de la tecnología de la civilización. La velocidad de transmisión de información siempre ha sido muy superior a la velocidad de navegación general, y el equipo Signal Source 6 es su último logro. Por supuesto, su uso se limita a la transmisión y no puede emplearse para la comunicación en tiempo real debido a que los materiales principales son demasiado valiosos. Un haz de luz de alta energía, de 300 kilómetros de diámetro, dentro del equipo se vuelve a enfocar en una línea negra de 1 metro de diámetro, bombardeando una fuente de cristal condensada a partir de energía espaciotemporal. Solo así se podrá lograr una transmisión de información de tan alto nivel. La energía estelar es barata. La clave reside en la fuente cristalina espaciotemporal, es demasiado difícil de extraer. La tecnología de cada civilización tiene sus puntos fuertes, y su galaxia ha desarrollado una rama en la investigación de la energía espaciotemporal. Tras cientos de miles de años de investigación, se ha convertido en un árbol aún más frondoso que el tronco principal. Sin embargo, fue inútil. La comunicación de información podía alcanzar cientos de miles de veces la velocidad de la luz. Se había probado con éxito a nivel local, logrando transmitir una imagen sin pérdida de información, pero la nave espacial estelar que viajaba a 100 veces la velocidad de la luz aún les provocaba ganas de llorar y morir, completamente indefensos. Según los cálculos de costes, cada segundo era dinero quemado, y el equipo solo podía describirse como utilizable, no como maduro. Su vida útil total fue de tan solo 1 hora. Así es, fue así de corto. Al igual que los cañones de artillería en algunas civilizaciones inferiores, su vida útil se mide en segundos. La fuente de señales número 6 es igual, a menos que sea para comunicaciones especiales, no está permitido usarla, y habiendo viajado tan lejos, solo trajeron un juego. Una vez usado, desaparece, son una flota de exploración y la tecnología industrial que trajeron no puede producir sus componentes principales. Esta vez, al usarlo durante 1 minuto, sintieron una inmensa angustia. 420 gritando al aire. Capítulo 420 gritando al aire. Contempló el cielo estrellado, lleno de expectación. El capitán esperaba ansiosamente una respuesta, con la esperanza de que resolviera la crisis y condujera a un salto tecnológico. Los ascensos y los aumentos salariales dependían de ello. Su núcleo neural palpitó una vez más, destellando con diversos colores. Su ayudante, al echar un vistazo, vio que su capitán estaba absorto en sus pensamientos otra vez. Debido a que la frecuencia del núcleo neuronal difería entre trabajar y holgazanear, era más singular cuando se trabajaba, y multicolor cuando se relaja. ¿En qué cosas maravillosas estaba pensando? Yo también me relajaré un poco 3 días. 5 días, 3 meses, 5 meses, 1 año, no hubo ni una sola respuesta. En ese momento la transformación del hidrógeno había superado las 400 veces la velocidad de la luz, y las perturbaciones de fondo cubrían objetos más lentos que la transformación del hidrógeno. En el detector, esa figura ya no se podía ver. Probablemente la otra parte no esté interesada en contactarnos. Aún somos demasiado débiles. Aunque se habían preparado para ello, aún quedaba un atisbo de decepción. La tecnología que poseía la otra parte superaba con creces cualquier cosa con la que pudieran compararse. Era perfectamente normal que los ignoraran. Simplemente como civilización líder de la galaxia vecina, siempre habían tratado así a otras formas de vida. La vida da muchas vueltas. Ahora se habían topado con una existencia que ni siquiera les dedicaba 1 minuto de su tiempo. Impotencia. Sigan enviando mensajes, suavicen el tono y bajen la guardia. El capitán seguía sin darse por vencido y probaba todos los métodos posibles. Las comunicaciones anteriores se habían desarrollado en igualdad de condiciones, ya que debían tener en cuenta la dignidad de su civilización. Pero ahora, no podían preocuparse demasiado por la dignidad diplomática. Dentro de los límites permitidos por las normas militares, intentarían incluir algunas palabras halagadoras. Esto no era adulación en absoluto. Era respeto, comprendido. Poco después se elaboró un artículo de 10.000 palabras. Inmediatamente el mensaje se elevó hacia la Vía Láctea. Desde su perspectiva, la otra parte ya debía dominar los métodos de comunicación.
El sistema de comunicación autodecodificable 018 utilizaba una tecnología de comunicación que las civilizaciones de la Vía Láctea no podían detectar. La otra parte provenía de fuera de la galaxia y poseía naves espaciales estelares capaces de alcanzar 400 veces la velocidad de la luz, naturalmente mucho más fuertes que las civilizaciones más débiles de la Vía Láctea. Originalmente tenían previsto utilizar un método más económico. Podrían haberlo hecho antes. Ahora no. Si las civilizaciones de la Vía Láctea se enteraran, dañaría daño a su prestigio. Además, habían mantenido en secreto la existencia de ese objeto de altísima velocidad para las civilizaciones de la Vía Láctea hasta ahora. No podían revelar el secreto. Sin embargo, la realidad era que Chusien no había recibido ningún mensaje de ese tipo. No había manera. La tecnología de comunicación que poseía la había heredado principalmente de la Alianza de la Libertad, incluso la tecnología de comunicación de la nave espacial estelar. Además, se desarrolló de una manera única y especializada, adoptando un enfoque poco convencional. Podría decirse que, en lo que respecta a la tecnología de la comunicación, en un aspecto concreto pudo aplastar algunas civilizaciones, pero los tipos de comunicación aún distaban mucho de ser suficientes. El universo está, en realidad, repleto de innumerables fragmentos de información. Los humanos pueden detectar menos del 1%. Y de ese 1% que se puede detectar, menos de una 10.000ª parte se puede descifrar, el resto aparece como un código ilegible. Por lo tanto, esta supuesta comunicación, en la que una de las partes no oía nada, era prácticamente gritar al aire. En ese momento, Chusien seguía ayudando a desarrollar la energía del agujero negro, mientras continuaba devorando estrellas. Esperaba que el espacio se modernizara para dar cabida a un agujero negro de masa media, luego adquirir datos y transformarlos en algo útil. De esa manera, la energía para las naves espaciales estelares a 500 a 1000 veces la velocidad de la luz ya no sería un problema. ¿Y qué pasa con cualquier cosa por encima de 1000 veces? Eso requeriría un agujero negro supermasivo. ¡Qué preocupación! Debo reclutar a las civilizaciones más poderosas de la Vía Láctea para que trabajen para mí, de lo contrario, no podré lograr un avance significativo 1000 veces en 1000 años. Pero si aún no tengo 30 años,